por estar con nosotros en esta tarde del 8 de diciembre del año 2020, año de la pandemia. Muchísimas gracias por su sintonía. Encantadísimo de estar con ustedes. Gracias por permitirme que los acompañe y que las acompañe en estas tardes de pandemia. Martes 8 de diciembre del año 2020, día 345 desde que se dio a conocer el virus en Wuhan. Ya nos acercamos al día 365, que ¿cuándo va a ser? El 31. Víspera de Año Nuevo de este año es que se dio a conocer esta rarísima enfermedad en Wuhan. Estamos ya en el día 268 del estado de emergencia en el Perú, prácticamente el año completo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos casi en 68 millones de casos a nivel mundial y más de 1,5 millones de muertos en el mundo en este día. En el Perú tenemos 1,012 pacientes hospitalizados en la UCI, 3,814 pacientes hospitalizados en sala común y tenemos 975,116 casos. Nos acercamos también al 1,000,000 de casos. Faltan 25,000 para llegar al 1,000,000 de casos. Gracias por estar en sintonía. Muchísimas gracias por su amabilidad de permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Hoy día, martes 8 de diciembre, es un día histórico para cuando se hable de esta pandemia. En el libro gordo, en el libro de Petete de esta pandemia, va a llegar el momento en que se hable en el capítulo de vacunas y va a decir allí, 8 de diciembre, un martes 8 de diciembre del 2020, se dio o se administró la primera vacuna de COVID-19. Eso es lo que se va a decir así. Una señora cuyo nombre es Margaret Keenan recibió la primera dosis de vacuna, martes 8 de diciembre. Luego de ella, el segundo ser humano a recibir una vacuna, digamos como plan de salud pública, no como estudio, fue un caballero que, para mayor coincidencia, su nombre es William Shakespeare, como el gran escritor y dramaturgo inglés, el padre de la literatura inglesa, William Shakespeare. Son los dos primeros seres humanos que han recibido una vacuna. ¿Qué vacuna? La de Pfizer. ¿Qué tipo de tecnología usa la vacuna de Pfizer? La de ARN mensajero, que ya hemos explicado en su debido momento. Entonces, fíjese cómo es la historia. La historia se va desenvolviendo de esta manera y así va a figurar en los libros, en los anales de esta pandemia, que un día martes 8 de diciembre se dio la primera vacuna. La gran pregunta es, ¿cuándo llegará la vacuna a todos los rincones del planeta? ¿Cuándo llegará al Perú? Y cuando, ya sabe, cuando decimos cuándo llegará al Perú es cuando llegará a Lima. ¿Cuándo llegará a Lima? Porque todo llega a Lima primero. Somos un país tan centralista que todo llega a Lima primero. De allí, ¿cuándo llegará a otras capitales de regiones? ¿Cuándo llegará a las provincias, a los distritos de nuestro país? Si estamos pensando que el próximo año, dicen que para enero, podríamos tener algunas dosis, febrero. Por lo menos aquí en Estados Unidos, ya se ha dado más o menos a conocer el calendario de lo que va a pasar. La cosa va a ser aquí en Estados Unidos, para que saquemos la cuenta como puede ser en el Perú. Este jueves 10 se va a aprobar, o se va a discutir, mejor dicho, la aprobación de la vacuna de Pfizer. La FDA se reúne este jueves 10, todo el día, reunión virtual. Es probable
que a la tarde misma el comité de expertos apruebe el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para Estados Unidos. Si eso ocurre, ese mismo día o al día siguiente, sería ya viernes 11, se autoriza. La FDA escribe su resolución de autorización, ¿no? Y dice, bueno, autorizada. Y ya Pfizer está, de acuerdo a lo que se sabe, enviando lotes a los 50 estados que van a recibir algunas dosis de su vacuna para empezar a administrarlas. Si eso ocurre ese viernes 11, ¿quién dice que ese fin de semana 12, 13 o el lunes 14 empiezan las primeras vacunaciones aquí en Estados Unidos? ¿Quiénes la van a recibir? Dos grupos de personas. Los trabajadores en la industria de la salud, o sea, todos los que ven pacientes, enfermeras, médicos, laboratoristas, técnicos que ven pacientes, pero también aquellas profesiones, ocupaciones que trabajan en lo que son los servicios, a los servicios de salud, servicios de lavandería, servicios de alimentación, servicios de limpieza, de transporte, etc. ¿Y quién más va a recibir la vacuna? Los ancianitos que viven en casas de retiro, que viven en lo que se llaman las casas de convalecientes, de enfermitos, en los hospicios. Esos son los grupos que van a recibir. Entonces eso empezará con esta vacuna de Pfizer, de repente en esta semana del 14 al 18 de diciembre. Mientras tanto, la de Moderna, el 17 se aprueba, y si se sigue el mismo esquema, ambas vacunas ya podrán empezar a darse en esa semana del 21 al 25 de diciembre, es decir, la semana de Navidad. Y de allí se calcula que se van a tener listas unas 50 millones de dosis para 25 millones de personas. Este país tiene 350 millones de habitantes y van a haber al comienzo dosis para 25 millones. Entonces lo que se dice es que en enero, febrero, marzo, abril, poco a poco se va a ir vacunando, y los grupos, digamos, de menor riesgo van a empezar a recibir su vacuna por allí por julio, agosto. Y lo que se espera es que la mayor parte de la población esté vacunada para octubre, noviembre del próximo año. Entonces, fíjese, no va a ser rápido. No va a ser rápido. No va a ser de que la vacuna salió y ya para febrero todo el mundo está vacunado. No, no va a ser así. Entonces, si eso va a ocurrir aquí, que tiene toda la disponibilidad de vacunas, etcétera, ¿cómo será en nuestra América Latina? ¿Cómo será cuando llegará la vacuna al Ecuador, a Perú, Argentina, Chile? ¿Qué ciudades tendrán primero la vacuna? ¿Qué poblaciones la tendrán primero? ¿Cuándo será que ya la vacuna llegue a los pueblos más pequeños, a las provincias, y que se pueda decir de que de los 33 millones de peruanos ya unos 20 la hayan recibido? ¿Verdad? Las poblaciones de mayor riesgo, etcétera. Dejando a los niños para el final, porque no hay vacuna para niños todavía. Y a los adolescentes, porque la vacuna está licenciada, por lo menos aquí en los Estados Unidos, para mayores de 18 años. ¿Cuándo será? Esa es una pregunta que obviamente nuestras autoridades la tienen que responder. Todo va a depender de la disponibilidad de vacunas. ¿Quiénes nos van a dar vacunas? ¿Cuántas nos va a dar Pfizer? De las 9.9 millones que se han comprado, ¿cuántas estarán disponibles y en qué calendario? ¿Compraremos la de China, la de Sinopharm, que se está probando, que todavía no tiene resultados? Todavía no se sabe si funciona bien. ¿Cuándo saldrán esos resultados? ¿Enero, febrero, marzo? Todavía no se tiene. O la de Johnson & Johnson, que tampoco tiene resultados todavía. ¿Y qué hay de la vacuna de AstraZeneca, que el día de hoy ha publicado en una revista científica los resultados de su estudio fase 1 y 2? Y hay más preguntas que respuestas en este estudio. Porque se equivocaron y en vez de dar una dosis completa a un grupo de 2.400 personas voluntarias, le dieron la mitad de la dosis nomás.
Y de una manera inexplicable, aquellos que recibieron mitad de la dosis primero y luego la dosis completa respondieron en 90%, mientras que aquellos que recibieron 2 dosis completas respondieron solamente 62%. Por eso es que si usted redondea 62 y 90% sale 70%, y eso es lo que anuncia AstraZeneca como la efectividad de su vacuna, 70%. Pero en los estudios que se publican hoy día, los expertos están diciendo, ¿qué cosa? Esto no lo va a aprobar la FDA, ni de juego. La FDA no va a aprobar un estudio hecho en 2.400 personas, que fueron los que por equivocación recibieron la mitad de la dosis y que respondieron en un 90%. Entonces, con AstraZeneca probablemente hayan más momentos de más estudios. De repente van a tener que repetir, mire, todo el estudio de fase 3, dando solamente mitad de la dosis. O sea, hay muchas más preguntas que respuestas con AstraZeneca. Y la vacuna rusa no tiene estudios publicados todavía, pero ya empezaron su vacunación masiva en Rusia. Argentina va a usar millones de las dosis de la vacuna rusa y las vacunas chinas. Entonces, fíjese, se viene toda una época en la que se están mezclando muchísimas cosas, en la que vamos a tener más interrogantes que certezas. En este momento, hoy día, martes 8 de diciembre, las únicas certezas que tenemos son, uno, que empezó el programa de vacunación en Inglaterra con la vacuna de Pfizer. Y ellos van a lentamente empezar a vacunar a su gente. 2, hay la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna están en puertas de ser aprobadas en Estados Unidos. Eso es lo que tenemos. Todo el resto de vacunas, las chinas, la rusa, la vacuna de AstraZeneca, todas están en estudio. Ninguna ha publicado, ninguna ha dicho qué efectividad tiene, excepto la de AstraZeneca, le digo la de hoy, el estudio de hoy, pero que trae más preguntas que respuestas. ¿En qué irá a quedar? ¿En qué irá a quedar? En que lo de la vacuna es una realidad, pero va a llegar lentamente. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Lo primero que nos queda, y esto lo han dicho todos los expertos hoy día, toda la mañana aquí en Estados Unidos en los programas, es de que las personas no deben pensar que porque ya se descubrió una vacuna, porque ya empezó la vacunación en Inglaterra, porque está a punto de empezar en Estados Unidos, ya la gente no tiene que decir, ya salió la vacuna, bajemos la guardia. De ninguna manera. Sobre todo en sociedades en las cuales todavía no ha sufrido la segunda ola. Estamos hablando de América Latina. En América Latina el virus todavía no ha producido segundas olas. Entonces Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil mismo, Colombia, tienen que estar sumamente atentos a la segunda ola. Y estar atentos a la segunda ola implica un delicado balance entre lo que son las políticas de salud, las políticas de apertura de la economía y el comportamiento individual de sus pobladores. Un balance muy delicado, en el que los gobiernos van a dictar políticas de salud para empezar a abrir la economía, pero si no existe el freno necesario, la educación necesaria para que el poblador no se confíe y le suceda lo que le sucedió a España, que después de haber llegado a 0 casos de muertes y de infecciones en la primera semana de junio, salió con todo a celebrar y no pasó nada hasta que la segunda ola le regresó con muchísima fuerza. Eso es lo que no tiene que pasar en el Perú. Tenemos que abrir la economía, por supuesto, tenemos que abrir la economía. Tenemos que abrir el turismo, tenemos que abrir... Pero, ¿dónde queda la responsabilidad del ciudadano? ¿Dónde queda la responsabilidad de las familias?
vienen las fiestas. Entonces, lo que nos queda es evitar la infección, sobre todo en las personas de riesgo. Personas mayores, con condiciones predisponentes, tienen que hacer todo lo posible para no infectarse. Y ya usted sabe que la infección hay que manejarla. Hay que manejar lo que se llama el riesgo de infección. Hay que manejar lo que se llama la probabilidad de infección, que va desde el cero de probabilidad, cero de riesgo, que es que una persona se vaya al medio de la selva, al medio de algún lugar donde no ve absolutamente a nadie, completamente aislado o aislada, hay cero. Pues ¿quién lo va a contagiar? Cero. Pero ¿quién hace eso? A 100% o a casi 100%, que también lo hemos descrito aquí en el programa. ¿Se acuerda cuando hablamos de la familia Aragonés aquí en Texas, en Estados Unidos? La familia Aragonés vivía en su casita chiquita, 4 personas, invitaron a 8 miembros de la familia que vivían en otras casas. 8 más 4 de ellos, 12 personas en una casa pequeña. Fueron a celebrar el cumpleaños. Celebraron, bailaron, cantaron, comieron. Se juntaron por la familia para celebrar el cumpleaños. A los pocos días, una persona cae enferma, se hacen la prueba, los 12 estaban infectados. 12 de 12, 100% de infección. Y una de las señoras, la dueña de casa, cayó al hospital con neumonía. ¿Ve? Entonces, entre el 0% del aislamiento completo y el 100% de una reunión familiar en una casa cerrada, sin ventilación, casa pequeña, un montón de gente, entre esas dos actividades están todas las actividades que hacemos todos los días. Y eso es lo que tenemos que aprender a manejar. Ese es el riesgo. Esa es la probabilidad que todos tenemos que aprender a manejar. ¿Y cómo la manejamos? Pues manejando y haciéndonos preguntas y examinando 4 elementos. Y de esto no nos vamos a cansar de repetirlo, porque es la única manera de que no nos contagiemos o que disminuyamos al máximo la posibilidad, la probabilidad de contagiarnos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Ya usted estará cansado de escucharlo, ¿verdad? ¿El primero cuál es? El espacio en el que voy a estar. ¿En dónde voy a estar? ¿Voy a estar en un espacio cerrado, sin ventilación, como el departamento de los Aragonés, como la casita de los Aragonés? ¿O voy a estar en un espacio al aire libre, abierto, en un patio, en una playa, en el campo, en un parque? Es diferente el riesgo, ¿cierto? Lógico. ¿Dónde hay más riesgo de contagiarse? ¿En el espacio cerrado y sin ventilación o en el espacio al aire libre? Dígame usted, ¿qué le dice su sentido común? Lógico, hay más probabilidad de contagiarse en el espacio cerrado y sin ventilación. Lógico. Entonces, ahí ya tenemos el primer elemento que va a determinar nuestro riesgo de contagio. ¿Dónde voy a estar? Segundo, ¿cuál es el segundo elemento que determina el riesgo de contagio? La gente que va a estar allí. ¿Cuánta gente va a haber? Si voy a estar en un espacio cerrado y sin ventilación, con solamente 3 personas, y cada persona a 3 metros de distancia, la probabilidad pues baja mucho, a pesar que es cerrado y sin ventilación, pero solo 3 personas bien separadas, baja. En cambio, si en ese espacio cerrado, sin ventilación, meto 12 personas como los Aragonés, 15 personas, 10 personas, aumenta el riesgo. ¿Se da cuenta, señora, señor, cómo se maneja el riesgo? Entonces, si voy a hacer una reunión y yo tengo la facilidad de tener una azotea o un patio grande para hacer una parrilla, pues la hago al aire libre y disminuyo mucho el riesgo. Pero no porque lo voy a hacer al aire libre voy a invitar a 30 personas. Pues no, porque
A no ser que usted tenga un campo grande para que las 30 personas estén bien espaciadas, pero si usted tiene un patio pequeño donde va a ser su parrillada, 30 personas ya es mucho de repente. Entonces, ese es el segundo elemento, el número de personas y la cercanía de esas personas la una con la otra. 2. ¿Cuál es el tercer elemento? El tiempo en el que me voy a quedar con esas personas en ese espacio. Y el tiempo se ha estimado en 15 minutos. Han hecho estudios aquí en Estados Unidos, los del CDC, y han determinado que si una persona se queda por 15 minutos o más con alguien que está infectado, tiene altas probabilidades de contagiarse. 15 minutos, que pueden ser distribuidos los 15 minutos seguiditos o, por ejemplo, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 8 minutos para sumar 15. Ese es el tercer elemento. Cuarto elemento. ¿Cuál es el cuarto elemento que determina nuestra probabilidad de contagio? Si en ese lugar, con esa gente, en ese espacio, por el tiempo que me estoy quedando, si es que la gente usa mascarillas o no. Entonces, mire, combinando estos 4 elementos, usted más o menos puede determinar cuáles son las probabilidades de contagio. Y son pues innumerables, interminables las posibilidades, ¿no? Alguien podrá decir, a ver, un escenario puede ser que me vaya a comprar tamales el sábado en la mañana. Y resulta que la tienda donde venden tamales es recontra popular. Todo el mundo va el sábado en la mañana. Y que cuando usted entra es una tienda pequeñita y la señora está atendiendo y entra allí, espacio pequeño, cerrado, gente aglomerada y de repente hay 3 o 4 que tienen la mascarilla que solamente le cubre la boca o de repente no tienen. Ese es un foco, pues, ¿no es cierto? ¿Eh? Espacio cerrado, pequeño, sin ventilación, con mucha gente junta, se va a quedar allí 10, 15 minutos haciendo la cola y de repente usted mismo o la gente que está allí no usa mascarillas. 4 elementos, alta probabilidad. Otro escenario. Mire, usted puede hacerse todos los escenarios y ahí es donde radica la importancia de hacer ese análisis cada vez que sale de su casa. Otro puede ser, por ejemplo, voy a salir a hacer un picnic con mi familia al parque. Muy bien, a ver. Espacio, el parque, fabuloso, abierto. Muy bien, bajo riesgo. Vamos a hacer 8, muy bien. Pero cada uno va a estar a 2,5 metros, 3 metros de la otra persona. Picnic familiar en un parque y bien espaciados, bajo riesgo. Tercero, tiempo. Sí, no vamos a quedar 1 hora o 2 horas, pero como hay poca gente y es al aire libre, mire cómo baja el riesgo. Y a pesar que sube el tiempo, no importa. Y lo otro, mascarillas. Sí, todos vamos a usar mascarillas, excepto un ratito en el momento que vamos a comer o tomar. Y de ahí nos ponemos las mascarillas. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad allí? Baja. No es 0, pero es baja. ¿Se da cuenta, señora? Así es como tenemos que modular estos 4 elementos. Y vamos a regresar, ¿qué le parece?, con más de esos ejercicios, porque eso es lo que me interesa a mí, que usted sepa modular esos 4 elementos para que pueda calcular su probabilidad de riesgo e evite el contagio. Regresamos. Fuera de un estudio clínico. Se ha aplicado la primera vacuna a una persona dentro ya de un programa nacional de vacunación. Nunca había ocurrido. Primera vez que lo ha hecho, ¿dónde? En Inglaterra, en Londres. Una señora. Muy bien. La señora de 90 años recibió su vacuna. Feliz la señora. Y el segundo en vacunarse ha sido un caballero que para casualidad se llama William Shakespeare, como el gran poeta y dramaturgo
eh, inglés. Bueno, entonces, ese es ya empezó la vacunación. Pero ¿cuándo llegará la vacuna a nuestros rincones, a la posta médica de nuestro barrio, donde usted está mirándonos en este momento, escuchando, en Chachapoyas, en Satipo, en Recuay? ¿Cuándo llegará allí? Dígame. Al mismo Arequipa, Carabelí, Cajamarca. ¿Cuándo va a llegar allí? Entonces, hasta que esto de la vacunación llegue, y les conté cómo va a ser en Estados Unidos, acá se está proyectando en Estados Unidos con todos los recursos que tienen, que la mayor parte de la población recién va a estar vacunada para el próximo año, en septiembre, octubre, quizá para noviembre del próximo año. Entonces, esto tiene para tiempo, tiene para largo, tiene para rato. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar el contagio. Eso es lo único que nos queda, evitar el contagio. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Manejando nuestro riesgo, manejando nuestra probabilidad de contagio. ¿Y cómo vamos a manejar el riesgo y la probabilidad de contagio? Siendo moscas, manejando 4 elementos. 4 cosas. En todo momento, durante todo el día, a donde yo vaya, en donde yo esté, tengo que pasar revista a estos 4 elementos. Para así, si estoy en un lugar que tiene alta probabilidad, me voy, me quito, me salgo. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Y hemos revisado 2. Uno es el espacio, si es un espacio cerrado o un espacio abierto, importantísimo. El espacio abierto, al aire libre, disminuye mucho el riesgo, ¿verdad? El espacio cerrado, sin ventilación, una casa pequeña, un departamento pequeño, sin ventilación, aumenta mucho el riesgo. 1. Segundo, la gente que está en ese espacio. Está espaciada, hay mucha gente, está aglomerada, están hombro a hombro o están bien espaciados. Tercero, el tiempo. ¿Cuántos minutos me voy a quedar en ese lugar? 15 minutos o menos de 15 minutos. Y estos 15 minutos son importantes porque se ha determinado que si una persona está en contacto por 15 minutos con una persona infectada, tiene altísima chance de contagiarse. Y cuarto, esa gente que está en ese espacio usa o no usa mascarillas. Esa es la cuarta, ¿verdad? Y habíamos descrito los 2 extremos. Cero contagio, ¿quién? El que está aislado, pues. El que se va en su chalana por el río Amazonas, no hay nadie. ¿Quién lo va a contagiar? Cero contagio, 0% de probabilidad. Aislado. ¿Y cuál es el 100%? Ya le dije, reuniones en departamentos, en casas pequeñas, en habitaciones pequeñas, donde la gente está muy junta, donde no se usa mascarilla y donde está por más de 15 minutos. Allí es casi seguro que se va a contagiar si alguien está infectado. Contagio casi seguro. Y entre esas 2 están todas las situaciones de la vida diaria. Y ahí es donde usted, si quiere, llámenos, 212-4100, 212-7165 en Lima, Metropolitana, el 0813-1400, número gratuito a nivel nacional. O si quiere whatsappearnos, el 942-591-532, está listo para usted, para hablar de esto, de los espacios, de los escenarios. Usted mismo se puede poner y nos puede preguntar o usted contribuir y decir, ya hemos analizado, por ejemplo, volvimos allá, la reunión en la casa, pues ese 100%, pues, ¿verdad? Otra, la que dije, reunión al aire libre de la familia, picnic en el parque, 8 o 10 personas, a 3 metros cada una, se ocupan un gran espacio, todo con mascarilla, se la quitan solamente para comer. Ese es de bajo riesgo, porque están al aire libre, porque están usando mascarilla casi todo el tiempo, excepto para comer. ¿Por qué? Porque están espaciados. Eso es de muy bajo riesgo. Pero si voy a hacer al aire libre, en mi casa, en mi azotea, o en mi patio que es chiquito, voy a hacer una parrillada y digo, va a ser al aire libre, pero ahí meto 30 personas, que para sacar la carne del asador, permiso, hermano, permiso, hermanito, juntitos, hombro a hombro. Y como no usan mascarilla para comer, contagio seguro, pues. Mire,
¿Cómo aumenta? A pesar que es al aire libre. Otro. A ver, ¿qué ejemplo quiere usted poner? Le puse el ejemplo de comprar tamales en la tienda de la esquina. Un sábado, lleno de gente, porque la señora hace ricos tamales. Y es un espacio chiquitito y todo el mundo entra, señora, señora, y si alguien está contagiado, ahí hay contagio seguro. Espacio pequeño, sin ventilación, mucha gente adentro. Me puedo quedar 5, 10, 15 minutos, pero ahí me puedo contagiar. ¿Ve? Es de alto riesgo. Otra, pasear al perro. Salgo a pasear a mi perrito. Al aire libre, bajísimo. Segundo, gente. No hay nadie por allí. De repente me cruzo con alguien que va en la vereda del frente. Bajo riesgo. Tercero, el tiempo. Media hora con mi perro. Perfecto. Cuarto, mascarilla. Como no hay nadie, yo ni siquiera la uso. ¿Cuál es el riesgo? Bajísimo, pues. Otra, salir a caminar a la plazuela, por ejemplo, o al malecón. Salgo a caminar al aire libre, bajo riesgo. Pero está lleno de gente. Está tan lleno de gente que tengo que hacer malabares para no chocarme con la gente. Ya, ahí está. Ahí perdí, pues. El tiempo, me voy a quedar caminando 30 minutos y mascarillas. Hay gente que no usa, pues porque dice, estoy al aire libre. Aumenta el riesgo. ¿Se da cuenta? Y así es como se van determinando los riesgos de contagio. ¿Tenemos oyentes? Creo que sí. No ha llegado a ver. Está teniendo problemas con mi internet, así es que vamos a entrar acá. Hugo está en Caraballo. Hugo, muy buenas tardes. Doctor Huerta, gusto saludarlo, lo veo constantemente, lo Gracias, felicito Hugo. por su programa, pero ahorita lo felicito con un valor adicional. Constantemente está usted mencionándole al público lo que se tiene que hacer, pero en estos días, y hoy especialmente lo felicito, porque está desarrollando cómo lo debes hacer, algo tan importante. El mundo, estimado doctor Huerta, ha fallado en lo que es socialización y sensibilización, ha fallado en riesgo. Acá, por favor, quisiera que introduzca ese valor agregado de hacer una socialización y sensibilización previo a lo que podría darse un nuevo brote. Tenemos que hacer socialización y sensibilización en todos los niveles, en todas las instancias. Eso es lo que se está fallando, estimado doctor. Si usted lo escucho yo y mucha gente que tenemos la oportunidad de escucharlo, por este vía, por otras, pero ¿cuánta gente no lo escucha? Por ejemplo, en el tema del distanciamiento, toda la gente tiene temor de ir a la playa. ¿Qué pasaría? Usted con claridad algo. ¿Qué pasa? Una persona sale al parque y el parque está lleno, se va a contagiar. Si el parque no está lleno, no se va a contagiar. De igual manera, ¿qué pasa si yo me voy de acá, salgo de mi casa antes de 5:30, me voy a la playa, correteo con mi familia, todo, no hay nadie y me regreso? No va a haber contagio. El tema está sensibilizarnos y socializarnos estrictamente el tema de prevención. Usted tiene mucho que hablar, muy agradecido y estoy a su disposición, voy a escribir en el WhatsApp y por favor escúchenos a los profesionales, porque este tema lo están manejando los políticos, con buena voluntad, pero no tienen la capacidad. Muy agradecido. Muy bien. Muchas gracias, Huguito, muy agradecido por sus palabras. Efectivamente, yo creo que hay que ser más prácticos a veces en los mensajes y me parece que eso es lo que don Hugo está destacando, ¿verdad? Poner estos escenarios para que nos imaginemos. A ver, vayamos por otros escenarios. Gracias, Hugo. Al cine. Vamos al cine, a ver. Mira, estamos manejando los 4 elementos. Cine, espacio, cerrado. Ventilación, no hay mucha, o aire acondicionado que recircule el aire. 1. Gente. Si en todo el cine hay 10 personas, pues no pasa nada mucho, ¿cierto? Porque el riesgo es bajísimo, están uno por lado y en tremendo cine. Entonces, a pesar que es un espacio cerrado y sin ventilación, solo hay 10 personas bien espaciadas, riesgo bajo. El tiempo, me voy a quedar pues 2 horas para ver la película. Cuarto, mascarillas, los 10 que están allí con su mascarilla. Excepto para tomar su bebida o para comer su canchita un rato, pero gente mosca se pone inmediatamente la mascarilla. Entonces, fíjese, a pesar que es un cine, espacio cerrado, si hay poca gente y usando las mascarillas,
el riesgo va a bajar considerablemente. Pero si en ese mismo cine la gente se aglomera, el dueño del cine se hace al loco, no respeta el aforo, y cuando se da cuenta, usted tiene la próxima persona que está a 2 butacas nomás, o sea, 1,5 metros, ahí ya está, cerquita, y la otra delante suya, una banca, o sea que está lleno, más o menos, o sea, no está al 100%, pero está más o menos lleno. Entonces ya subió el riesgo, ¿cierto? Muy bien. Espacio cerrado, ya esta vez con mayor cantidad de gente, el tiempo, obviamente las 2 horas allí con un montón de gente, y como hay más gente comiendo lo que sea, va a haber más oportunidad de que la gente se quite su mascarilla. Y entonces va a aumentar. Entonces, fíjese, en esa situación, el mismo cine ya cambió la probabilidad de riesgo. ¿De acuerdo a qué? Al número de gente. Y entonces usted, si va a entrar al cine, entra y mira, pucha, qué cuánta gente acá. Yo me voy. No me quedo, pues. Eso es lo que usted tiene que hacer para manejar el riesgo. Ahora, si usted dice, bueno, yo me quedo, pues, caballero nomás, bueno, se corre el riesgo. Y eso es una decisión personal suya. Otro. A ver, ¿qué otro ejemplo me pueden poner? WhatsApp está listo para usted si quiere mandar mensajes al WhatsApp con escenarios. 942-591-532. A ver, no hay partidos de fútbol, pero por ejemplo ya en Europa empezaron los partidos de fútbol con espectadores. A ver, al estadio. Imagínese usted que permitieran la entrada de fútbol al estadio. La gente va a decir, no, pero estamos al aire libre. Muy bien. Al aire libre, eso es riesgo bajo. Perfecto. Pero, ¿se acuerdan el fútbol? O están parados todos juntitos cantando y gritando, o están sentados en las butacas uno al lado del otro, ¿cierto? Entonces, fíjese, la cantidad de gente. La cantidad de gente es grande. La cercanía es grande. El tiempo, son 2 horas por lo menos que me quedo en el partido de fútbol. Y las mascarillas, la gente las usa en la nariz, otros no las usan, las han visto en la televisión. Y la gente entonces está gritando, está cantando, vociferando, y ahí salen los aerosoles. Entonces un partido de fútbol es un foco grande de contagio por esas características. Porque la gente está fija, no se está movilizando, está en el mismo lugar, y a pesar de estar al aire libre, está muy junta y el riesgo es alto. Si en ese mismo partido de fútbol, al aire libre, solamente en un estadio como estamos viendo en Europa, el estadio entran 50.000 al del Chelsea, pero solamente permiten 2.000 personas espaciadas, el riesgo tiene que bajar pues mucho. Entonces, lo que quiero que entendamos es que esto del contagio no es de que ahí me voy a contagiar o allá no me voy a contagiar. No es binaria la elección, no es sí o no, no es blanco, negro, no. Estamos hablando de riesgos. En ese lugar, en esa actividad, ¿cuál es la probabilidad que yo tengo de infectarme? Otro ejemplo, el supermercado. Se va a un supermercado de estos grandes. ¿Es un espacio cerrado? Sí, pero es bien amplio. ¿Ok? Ya disminuye bastante, ¿cierto? Muy bien. Segundo, la gente. Si hay mucha gente que para escoger el tomate, los frijoles o lo que sea, ya yo me acerco mucho a la gente, ya estoy perdiendo. Pues ya me estoy aumentando el riesgo porque hay gente muy cerca. Tercero, el tiempo. Si yo voy y me quedo pues 30 minutos, 1 hora, y no sé bien lo que voy a comprar y doy vueltas y vueltas, aumento el tiempo en el que estoy allí. Y mascarillas, si la gente no está usando mascarilla, entonces aumenta el riesgo. Pero si todo el mundo usa mascarilla, la gente se espacia bien en el supermercado y yo entro y salgo, entonces es un lugar de bajo riesgo. ¿Se da cuenta? El restaurante. El restaurante abierto, el patio. A ver, ahora muchos restaurantes se están abriendo en la vereda, ponen ahí mesa. Pero ponen mesas juntitas. Entonces, ¿está bien? ¿Es al aire libre? Sí, al aire libre.
Pero las mesas están juntas, la gente está allí, y de repente al dueño del local se le ocurre poner música y la gente tiene que alzar la voz. Y ya, compadre, ja, ja, y empiezan a reírse, y como están comiendo, los aerosoles salen, como las mesas están juntas. Entonces, a pesar de ser al aire libre, fíjese, señor, señora, la cercanía de la gente, el tiempo en el que voy a estar y el no uso de mascarilla porque están comiendo, hace que un restaurante, la parte abierta, sea de moderado a alto riesgo. Pero si en ese mismo restaurante las mesas están muy bien espaciadas, los próximos comensales están por lo menos a 4 metros míos, entonces cambia la cosa, ya baja el riesgo. Igual cuando es un espacio, un restaurante cerrado. Si es un restaurante cerrado, en el que la gente está ahí alzando la voz, está junta, sin ventilación, oiga, eso es un contagio muy alto, un riesgo bastante alto de un restaurante cerrado. ¿Cierto? Entonces, estos ejercicios, estos escenarios, señor, señora, yo quisiera que usted los tome en cuenta todos los días que vienen hasta que llegue la vacuna a su barrio allí en Chachapoyas. O allí en Caraballo. O en Breña. Porque hasta que no llegue la vacuna y hasta que la vacuna no llegue a su hombro, cuando lo inyecten, usted va a tener que cuidarse de la infección. Y para cuidarse de la infección va a tener que manejar estos 4 elementos y hacerle que su riesgo, su probabilidad de riesgo, pues suba o baja de acuerdo a lo que va a hacer. Vamos con Isabel, que está en San Borja. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta. A la orden, Isabel. Quiero hacerle una consulta y una recomendación médica, sobre todo. Mire, yo tengo 66 años de edad. Estoy dentro del grupo vulnerable. Me he estado cuidando la cuarentena porque aún laboro en el sector público. Estoy haciendo trabajo remoto. Ahora, yo que quería viajar el día 24 de diciembre a ver a mi papá, que tiene 90 años, a la ciudad de Arequipa. Pero mi hermana me dice que yo tendré que hacer 14 días de cuarentena allá en Arequipa. Y ese es mi temor. Mi papá está sano, también lo han cuidado mis hermanas. No sé qué me recomienda. Voy en avión. Doña Isabelita, ¿usted quiere tomar avión o va a ir en carro? En avión. Se va en avión, muy bien. Entonces, usted, doña Isabel, usted tiene que ser muy sincera consigo misma. Usted se está cuidando bastante, usted hace lo mínimo necesario de esas 4 cosas que hemos dicho, los lugares a los que va, la gente con la que se junta, el tiempo en el que pasa, las mascarillas. ¿Usted está bien cuidado? ¿Usted hace todo lo correcto? Sí, doctor, salgo lo mínimo. Yo vivo sola. Ya. Solo salgo a comprar una vez a la semana lo que necesito. Ya, muy bien. Entonces, mire, si usted realmente es una mujer que está haciendo lo correcto y está manejando su riesgo, su probabilidad de contagio muy bien, en términos de no salir de la casa, en términos de lavarse sus manitos, de no ir a lugares hacinados, etcétera, etcétera, usted se va al aeropuerto. El problema con los vuelos de aviación, ¿saben dónde está, doña Isabel? No está en el avión mismo, sino está en el aeropuerto, en la cola, ahí en el check-in con la cola, la gente que se aglomera, la entrada al avión, la salida del avión, el recoger la maleta. Allí es donde está el problema. Entonces, si usted tiene cuidado en saber dónde pone sus manitos, espaciarse de la gente, hacer respetar su espacio, su probabilidad de contagio va a ser baja. ¿Me entiende? Llega a Arequipa, usted se da un baño, por su ropita la puede lavar, cambiarse de ropa, y yo creo que usted con su mascarita puede ver a su papá, por lo menos se va a quedar no sé cuánto tiempo, pero si al 5º o 6º día usted no tiene ningún problema, usted ya pasó el momento de que pudiera estar contagiada, ¿me entiende? Usted lo que tiene que hacer es manejar su riesgo. Ahora, lo ideal sería
pues ya eso es otra cosa, ¿no? Que al quinto día de llegar allí a Arequipa usted se haga una prueba molecular en su naricita para demostrar que no tiene el virus, ahí ya podría estar con su papá incluso sin máscara. Pero eso es más difícil. Claro. Sí, ¿Me me da entiende? temor sobre todo por mi papá, doctor, porque Claro. tiene 90 años. Yo lo entiendo, pero me entendió cómo usted tiene que manejar su riesgo de contagio en el aeropuerto, en la sacada de la maleta, en la cola. Allí puede contagiarse. Pues ahí me puedo contagiar, doctor. En el avión no es frecuente el contagio. En el avión es más por tocar cosas, pero en las colas allí sí. Así es que ojalá que lo pueda manejar de esta manera, Isabelita, ¿ok? Gracias, doctor, muy amable. Buena suerte, gracias. Ahí está, esa es una decisión muy especial. Entonces, manejar los 4 elementos. Si voy allí, voy a estar en el aeropuerto, yo voy a hacer todo lo posible por evitar las colas. Y tengo que hacer cola, voy a hacer respetar mi espacio. A la persona que está detrás, la voy a mirar, señor, por favor, está muy cerca. Ay, señora, que es una exagerada. Sí, soy exagerada. Yo estoy viendo a ver a mi padre que tiene 90 años, así que por favor, a 2 pasos de distancia mía. Ah, me lavo la mano constantemente, subo el avión en orden, no estoy en ninguna